Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Matías Apóstol. De Matías solo conocemos su elección por el libro de los Hechos. Nada más se sabe ni de su actividad apostólica, ni de su muerte. Escritos no inspirados afirman que murió decapitado. Durante mucho tiempo su fiesta se celebraba el 24 de febrero, pero por su cercanía con el periodo de Cuaresma se trasladó al 14 de mayo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día 14 de mayo celebramos a San Matías Apóstol. Vamos a pedir al Señor, por intercesión de San Matías, que bendiga nuestra iglesia y sobre todo en este seguimiento también de Jesucristo, la secuela Christi, podamos anunciar siempre su evangelio. Nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oración. Señor Dios, tú que llamaste a San Matías a formar parte del grupo de tus apóstoles, concédenos por sus méritos corresponder al don de tu amor, para que podamos llegar a compartir la gloria de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la ascensión del Señor, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas, y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. En el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección.
Se propusieron dos, José, llamado Barsabás, de sobrenombre el Justo, y Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Él levanta del polvo al desválido, alza al pobre de su miseria para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Les he dicho esto para que mi gozo sea perfecto. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, evidentemente en esta fiesta de San Matías. Entonces, como siempre, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a vivir, pero profundamente, el Evangelio, y aquí, ¿cómo termina? Entonces, ¿qué es? Dice el mandamiento que verdaderamente yo les traigo. Que se amen, dice, que se amen los unos a los otros. Yo les mando esto, que se amen los unos a los otros. Pero queridos amigos, amarse los unos a los otros, en primer lugar comienza el Evangelio de San Juan, capítulo 15 del 9 al 17, diciéndonos, dice, primero así como el Padre me ama, y sobre todo el Padre les ama a ustedes,
Upeare con la Shayula Bendeapitebe lleva la encarnación para caminar con ustedes, para hacer este camino de salvación y para ofrecerles a ustedes el reino de Dios ya aquí en la tierra. Belleza pe hanguaisha, pe kwa pona hanguaisha lleva peñan de yara los yerureas y nañande, marabañan de moya que con mundo ape área lleva, para que nosotros construyamos el reino de Dios. Esta es nuestra misión, este es nuestro objetivo, esta es la búsqueda trascendente del hombre. Ñande con la ñañe de trascendencia quiere decir que nosotros buscamos y suspiramos, queridos amigos, algo que es invisible a nuestros ojos, algo que es invisible a nuestra realidad. Nosotros le llamamos Dios, la voluntad de Dios, el querer de Dios, pero que nosotros lo sentimos y lo anhelamos, porque entero eteago, Jacob, orase, lleva. No es el sufrimiento. Entonces quiere decir que nuestra alma, como decía San Agustín, él utilizaba esa frase interesante, inquieto, estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. ¿Es cierto? Porque yo también he atendido, ¿verdad? 31 años de país, lleva 32 tamaños. Y entonces en ese caminar, queridos amigos, tantas veces escuché, ¿verdad? De toda clase de personas y algunos incluso que están en una posición económica, vamos a hablar de la economía muy bien, pero sin embargo que nunca llegaron a una verdadera felicidad, porque al comienzo pusieron mucha confianza en los bienes materiales. Pero los bienes materiales pues, son pasajeros también. Entonces, ahí lo paica, tú incluso el solo se va generando después, una vez que vos trabajaste bien, hiciste bien las cosas, pues ya yo te mejor y ese, ande y con tema, entonces ahí entre algodones. Pero sin embargo, no es eso lo que te da la felicidad. La felicidad y la realización del hombre es en la medida en que nosotros encontramos que más ella a veces de yujulan de cuara, va peñan de yara lo hipotán de jehuía lleva, amba ella va de icatular y pitibujareme endera pisape pero icotenera. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Ella cueva San Juan Bosco a sus jóvenes y le iba enseñando y haciendo caminar en esta vida cristiana. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y en la medida en que endere yujupen de cuarapea llevan ella va a ser la icató y putingo, pese yo que uben, pese roga pube, se mire coche mena, se me embecuera, se vecino. Entonces, mi comunidad, entonces, queridos amigos, entonces da más alegría dar que recibir. Da más alegría dar que recibir, queridos amigos. Y esto es esencial, ¿verdad? Y por eso el Señor hoy nos está diciendo, permanezcan en mi amor, porque esto es lo que el Señor quiere que nosotros demos a los demás. Ya es cuahoja, güeyes. Ya es cuahoja, güeyes. Ya es hombre, eñande lleva su amor tan grande. Todo lo que somos es gracias, de San Pablo. Gracias sobre gracia. Nuestra vida, nuestro ser, lo que nosotros recibimos en la naturaleza, lo que nosotros recibimos en el día a día, todo es gracia, queridos amigos. Y yo eso cada vez lo toco más y más, ¿saben dónde? Cuando me voy a todos los hospitales a visitar a todos los enfermos que me llaman, queridos hermanos. Porque ahí en ese lecho de dolor, cuando estamos reflexionando y entendiendo, cuántas veces he visto lágrimas de esos enfermos caer, y de toda clase de enfermos, ricos, pobres, medios, todo lo que vos quieras, pero todos, queridos amigos, ante la enfermedad, aquí, las lágrimas caer, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ahí entendemos que había sido nuestra vida es tan pasajera, y tantas veces gastamos en cosas tan superficiales. No hay política, ñandegua, ula, ya poponan bata las cosas, ¿se dan cuenta? No tiene sentido, queridos amigos. Vamos a darle. Entonces, con esas cualidades que el Señor nos ha dado para hacer el bien, dar la justicia, buscar el derecho. Isaías nos dice, día a día, a través de su profecía, ¿verdad? Esto es lo que quiero, dice, de mi pueblo. Esto es lo que quiero del hombre. Que nosotros nos demos cuenta que Dios nos ha regalado todo y que ahora somos nosotros los alter Christi y somos nosotros quienes tenemos que regalar esa justicia, ese amor, ese derecho que necesita cada uno de nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones de súplica. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que bajo la presencia del Espíritu Santo guíe a los fieles por el camino de la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por todos los consagrados, para que multipliquen los dones del Espíritu y expresen por medio de las obras, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con responsabilidad y en defensa de la verdad, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos al encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que tu Iglesia te presenta en la festividad de San Matías Apóstol, y por medio de esta Eucaristía, fortalécenos con tu amor y con tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor
Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males.
Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Te rogamos, Señor, por intercesión de San Matías Apóstol, que no nos prives nunca de este pan de vida, para que podamos prepararnos con tu gracia a recibir la herencia reservada de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor.